Bienvenidos a todos, buenas tardes, deseo que estéis todos muy bien. Bueno, pues aquí estamos en el último empujón de curso, ¿verdad? Un curso, pues obviamente excepcional y muy complejo y muy difícil, pero bueno, estamos llegando al final y en este final en el que estáis llegando, pues entramos en fase de toma de decisiones, de pensar, de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido, ¿no? desde marzo pasado y todo ese aprendizaje respecto a los cambios que se tienen que producir a nivel educativo y fruto de eso, pues aquí estamos con este webinar, ¿no? Donde nos va a hablar Emilio Torres, que es el director pedagógico a nivel mundial de Progrentis, una solución para el desarrollo de destrezas de comprensión y otras fundamentales para el aprendizaje y donde, bueno, pues os queremos informar y ofrecer y que entendáis cuál es el concepto y qué es lo que trabaja Progrentis para que en este momento de toma de decisiones para mejorar vuestros proyectos educativos para el curso que viene, pues nos tengáis en cuenta y nos toméis como una alternativa para esa mejora en el aprendizaje de vuestros alumnos. Pues, don Emilio, te paso el testigo. Gracias, Adelante. Pedro. Gracias. Sí, es verdad que estamos en esta recta final y la cantidad de colegios con los que ahora estamos trabajando y con los que ya tenemos cierta trayectoria, pues es verdad que en estos últimos meses de curso, pues ya se está notando un poco el cansancio y ya estamos quizás pues pensando un poco en el próximo año y la toma de decisiones. Os voy a intentar resumir y me presento. Mi nombre, como bien dice Pedro, es Emilio. Vengo de la escuela salesiana, pues soy natural de Tenerife, ahora estoy viviendo aquí en Sevilla, que ya se va notando el calorcito, no sé, Pedro, ahí te veo con jersey, no sé si en Málaga hace tanto calorcito como está haciendo hoy en Sevilla. Es que lleva una semana que por la mañana hace calor, por la tarde hace Sí, frío, un poco extraño. estamos ahí. Pero bueno, sí os cuento que durante pues 10 años en la dirección del Colegio Salesiano en Tenerife, pues en un momento determinado llega Progrentis en nuestro proyecto educativo, mucha innovación, hicimos muchas cositas a mitad desde los 2010, 2015 aproximadamente, ahí hicimos una transformación muy bonita y Progrentis llegó en un momento pues, muy interesante a nuestro proyecto educativo en el que empezamos a innovar desde diferentes metodologías, tecnologías, rompimos un poco los espacios, un poco en lo que estamos todos y la posibilidad de que Progrentis llegara a complementar el proceso del desarrollo del pensamiento, habilidades, el fomento a la lectura. Empezamos a abrir mucho la mente con respecto a que la lectura no era únicamente algo que tenían que trabajar nuestras maestras de infantil y primeros ciclos de primaria, sino que empezamos a entender que esto era un proceso de responsabilidad de todo el profesorado, pues nos dimos cuenta que aportaba muchísimo valor en la mejora de los resultados y complementaba mucho el proceso. Dentro de toda esta aventura, desde el 2017, pues tengo la posibilidad de trabajar para Progrentis en la dirección pedagógica, doy el salto en una aventura donde me pido una excedencia de 1 año y ya voy por 4, en el que no he parado de aprender y la verdad que la herramienta y su evolución ha sido fantástica, estamos trabajando con muchísima data y lo que os traemos hoy es producto de una reflexión de conjunto en el que ya son 1.200 escuelas en el mundo y estamos utilizando pues toda su experiencia, cantidad de profesores vinculados al proyecto para poder presentaros pues lo que supone Progrentis para la apertura del próximo curso, en el que creo que es un complemento muy bueno, en el que estamos necesitados de herramientas que no carguen del trabajo al profesorado, sino que puedan complementar mucho nuestro proceso de enseñanza con el fin de que nuestros niños aprendan. Y es ahí donde estamos centrando todo el desarrollo, corriendo para que a mitades de agosto tengamos ya el producto pues empaquetado con un gran lazo para que aquellos que os animéis y contéis con la posibilidad de apoyaros en el proyecto podáis realmente beneficiaros de las mejoras de los aprendizajes que vuestros niños pues, van a tener en ese sentido. En 30 minutos voy a intentar explicar algo que es realmente complejo. Es verdad que Progrentis pues daría para estar hablando 3 horas, pero simplemente os quiero robar la atención durante 25 o 30 minutos porque quiero tocar en algunos elementos que creo importantes para ver si soy capaz de generar curiosidad y a partir de ahí podamos indagar ya de una manera personal ahí en coordinación con Pedro para que podamos pues ya con más calma ir diseccionando el producto de una manera quizás más escueta o más concreta y ahí podáis entender pues realmente dónde sale cada cosa y dónde viene, pero en la tarde de hoy os quiero presentar el gran proyecto Progrentis. A nivel mundial, por hablaros de números, estamos en este momento ya trabajando en 16 países de Iberoamérica, en el que ya son 800.000 estudiantes que están trabajando el proyecto, por tanto os podréis imaginar la cantidad de data que podemos recoger en ese sentido, en un año que para nosotros es especial porque estamos pues, celebrando una década, un aniversario, en el que la trayectoria del proyecto en estos 10 años ha sido muy simpática, porque fijaros, en el 2010
2010-2011, el proyecto nace con una intención firme de mejorar la velocidad lectora. El Internet empezaba a tener cada vez más presencia en nuestras vidas y era importante conseguir que las personas procesaran información mucho más rápido. Nos dimos cuenta de que eso no era suficiente, no por leer más rápido uno comprendía más, por tanto el proyecto dio un paso muy interesante 2 años después en el que sí, está muy bien leer rápido, pero necesitamos que la habilidad sobre una buena técnica de lectora vaya de la mano en un proyecto que maduró en el 2013 para que a partir de ahí pudiéramos añadir la manera en la que tenemos mucha información, pero no estamos entrenados y no tenemos destrezas para ser capaces de buscar y encontrar esa información que se encuentra en el entorno digital. Por tanto, el tercer paso de madurez que dio el proyecto no fue solo la lectura y la comprensión, sino cómo trabajar esto también en entornos digitales. El cuarto paso que da el proyecto, ya muy reciente, hace 3 años, fue gracias a una investigación donde estuvimos trabajando durante todo un año pues con la Universidad de Harvard. En el MIT hay una empresa incubada ahí con algunos investigadores llamada Brainco, en el que ellos pues a través de un dispositivo encontraron en ProRentis pues un protocolo de entrenamiento que ellos nunca habían visto y realmente pues nos sentimos muy halagados en aquel momento, donde nos pusimos a trabajar durante un tiempo entendiendo que la atención como proceso cognitivo era un elemento llave y fundamental para poder trabajar desde estas memorias en el largo plazo, en el que era muy importante vincularlo a todo el proyecto que ProRentis estaba trabajando, y ahí es donde añadimos un nuevo desarrollo para trabajar procesos atencionales que mejoraran pues, los niveles de concentración que tanto buscamos en nuestros chicos. Para terminar en este momento, en este 2020-2021, trayendo un proyecto a la mesa en el que todo esto es muy interesante en una era en la que necesitamos tener destrezas para enfrentarnos a problemas, a retos, a proyectos, y es ahí donde estamos terminando un gran desarrollo donde ProRentis pretende estructurar pensamiento en vuestros niños para que sean capaces estratégicamente de enfrentarse a la resolución de problemas. Y es ahí donde vemos que obviamente la comprensión, la atención, la lectura o la investigación digital son fundamentales hoy en día para enfrentarnos a problemas nuevos. Y fijaros que ha sido una trayectoria muy lógica en torno a cómo un proceso debería de irse madurando y en el que hemos ido añadiendo grandes objetivos de aprendizaje a todo el proyecto en este sentido. Y eso ha generado un ecosistema, un universo de ámbitos realmente interesantes con respecto a ProRentis. El primero, como bien os decía, es el elemento neurocientífico. Ahí estamos trabajando muy de la mano con muchas investigaciones en el que rápidamente os cuento que ProRentis es una metodología de microaprendizaje. No generan estrés en el estudiante, el cual obtiene feedback inmediato para que podamos ir recalculando rutas de trabajo para cada niño que genere en esa sinapsis tan necesaria y fortalecida para generar estructuras de aprendizaje, podamos ir sellando elementos funcionales. Hemos hecho muchas investigaciones, muchos estudios, mucha data que están pudiendo anclar toda la base científica que está generando desarrollo con respecto a la manera en la que estamos presentando ProRentis hoy. Lo segundo es, en torno a una base investigativa, aprovechar la tecnología en este momento actual para generar, pues obviamente, una propuesta adaptada en el que la tecnología pueda acelerar los procesos de aprendizaje. Un estudiante con tecnología nos permite a ProRentis recoger, y fijaros en la imagen, recoger data continua en función a la manera en la que el niño se desenvuelve. En ProRentis no es solo data, es Big Data, lo que nos permite pues, tomar una serie de patrones de comportamiento del niño con respecto a cómo se enfrenta a las diferentes tareas que le vamos proponiendo, para que esto, fijaros, a partir de una serie de algoritmos que hemos cargado, podamos personalizar ProRentis. No hay 2 ProRentis igual. Los niños trabajan con ProRentis y es necesario que estén conectados al Internet, porque esa data viva nos permite, a través de esta serie de algoritmos, o si lo queréis llamar inteligencia artificial de ProRentis, nos permite personalizar las rutas de trabajo para que cada niño, en función de sus necesidades o la manera en la que avanzan en otros elementos, él puede ir encontrando pues, una ruta de aprendizaje adaptada en función a su perfil propio de aprendizaje. El tercer elemento, pues fijaros, base en torno a la investigación, aprovechando la potencia de la tecnología educativa, para que podamos convertir a ProRentis también como un instrumento de evaluación. De esto os hablaré casi al final, en el que hemos conseguido entregar a las escuelas una herramienta de evaluación muy potente, ya que cada niño trabajando con ProRentis podemos daros información curricular. Fijaros, hemos mapeado o hemos vinculado todas las destrezas ProRentis a estándares de ley de lengua y de matemáticas. Os podemos dar informe competencial en torno a las competencias LOMSE
os podemos dar información con respecto a diferentes destrezas asociados al desarrollo que cada niño va llevando en función de la edad. Por tanto, la analítica o la evaluación que ofrecemos a ProRentis se ha convertido en un tesoro para muchos colegios que tienen una cultura de evaluación, sobre todo formativa. Claro, pues la neurociencia y la investigación nos permite adaptar tecnología para ofrecer herramientas de evaluación y estaréis preguntando, bueno, si esto se personaliza, esto va solo, el profesor no corrige, no decide secuencias didácticas, no tiene que decidir el contenido que el niño trabaja, ¿qué es lo que hace el profesor? ¿Cuál es el rol o qué es lo que tendría yo que hacer si fuera un profesor ProRentis? Pues ahí yo creo que lo más importante en este momento actual es elevar nuestro rol como profesores. Lo primero es motivar al niño para que entienda la importancia de hacer un buen trabajo en una plataforma como la nuestra. Lo segundo es que esta herramienta de evaluación, sin un buen análisis pedagógico, pues sí, ahí está data, pero necesita obviamente de la reflexión en torno al contexto en el que el niño se sitúa desde los diferentes ámbitos del aprendizaje para que podáis aprovechar esto. Y por último, en la tercera característica que veis ahí al lado de la pelotita azul, es el de que podáis seguir innovando en torno a las necesidades que cada niño tiene, porque muchas veces innovamos por imitación y a veces es necesario contextualizar también las necesidades que cada grupo o que cada niño tiene, y ahí la data que os podemos ofrecer os permite detectar dónde están teniendo necesidades para que vuestro proyecto de innovación vaya justamente a las necesidades. Yo creo que ahí es donde está el sigma ideal con respecto a la palabra innovar. Y esto es fundamental porque el rol del docente con ProRentis obviamente cambia en torno a estas características. Y por último, antes de llegar a ese gran objetivo de ProRentis, que es la búsqueda de un perfil de un estudiante adaptado a este siglo XXI, son nuestros 4 grandes objetivos de aprendizaje. Y esto es fundamental entenderlo, porque aquí es lo que un niño aprende. Un estudiante trabajando con ProRentis, en la medida que trabaje más tiempo, obviamente madura mucho más estos 4 objetivos de aprendizaje, son claros. Por un lado, trabajamos la atención y la manera en la que mejoramos los procesos de concentración de los niños. Trabajamos mucho dentro del perfil de ciudadanía digital, sobre todo la parte de investigación en entornos digitales. El tercer gran objetivo de aprendizaje es la comprensión 360 y le hemos puesto el apellido 360 porque no nos quedamos en la comprensión lectora. Por fin estamos empezando y ahí Pedro nos dará algunos artículos al final de referencia muy interesantes porque por fin la comprensión como tal está empezando a ser entendida como un proceso de por vida, un proceso responsable, sobre todo en la vida académica, pero que va más allá de la lectura como tal, para terminar con un último cuarto objetivo de aprendizaje, que es el de la resolución de problemas. Con respecto a la atención, pues fijaros, como os decía, ahí os pongo alguna imagen de la investigación que tuvimos, pudimos vincular con tecnología que es capaz de medir y a través de la recepción de estímulos electromagnéticos, ondas atencionales de los niños. Por tanto, pusimos a trabajar esta tecnología con respecto a ProRentis y nos permitió optimizar el producto, en el que nos dimos cuenta de que pues, una plataforma digital como la nuestra, pues muy variada, a través de microaprendizaje, sorpresiva, atractiva, permitía abrir ventanas de la atención ejecutiva desde 4 destrezas fundamentales. Ahí es donde pusimos el foco tremendamente para generar un trabajo sistemático y ahí poder evocar las rutas del aprendizaje. Por tanto, los niños en ProRentis trabajan 4 destrezas fundamentales. En ProRentis hay un trabajo específico para trabajar ejercicios de atención sostenida, atención selectiva, atención alternada y atención dividida. La manera en la que puedan mejorar sus niveles atencionales, como bien sabéis, va muy vinculada, sobre todo por todo lo que la investigación neurocientífica nos está aportando, va a mejorar mucho el rendimiento de cada niño. El segundo objetivo de aprendizaje, obviamente, es el de la ciudadanía digital. Y con todo lo que está ocurriendo con la pandemia, muchos colegios, esto de la digitalización del aula, pues nos ha cogido a pie cambiado, en el que no es solo darle una tableta o un ordenador a cada niño, es necesario de que ellos, justamente con las TIC es tecnología de la información y la comunicación, y el Internet sirve para comunicarnos y para encontrar información. Necesitamos que ellos tengan las destrezas necesarias, porque la pregunta es clara, ¿no? Ahí es donde vamos continuamente cuando queremos resolver un problema. Ya no vamos al libro o muy poco, o ya no vamos a la enciclopedia, o ya no vamos a la biblioteca, vamos al Internet. Y cuando queremos saber algo, por ejemplo, imaginaros poner en el buscador de Google COVID-19, pues Internet os va a devolver la friolera de 5.000 millones de resultados. Imaginaros a vuestros chicos investigando sobre cualquier tema en el Internet. O sea, yo me hago muchas preguntas en torno a, les pedimos que investiguen, pero ¿quién los está enseñando a investigar? Les pedimos que se informen, pero ¿quién les está diciendo que lo que están leyendo para informarse es veraz
o es real, o esa capacidad crítica de la que tanto hablamos, pero que muy pocas veces trabajamos. Por tanto, es muy importante entender que la nueva manera de leer tiene un formato diferente. El alfabeto ha cambiado y hay que entender algunos elementos en torno a cómo el Internet nos ofrece la información que hay que educar. Y eso es a lo que Prorentis llama destrezas digitales. Trabajamos, fijaros, destrezas atencionales y el segundo gran objetivo es el desarrollo de destrezas digitales. Ejercicios que te encuentras en Prorentis, ejercicios de investigación, ejercicios para que el niño identifique si hay algún dato erróneo en el enunciado y poder trabajar esa parte. El tema de la fake news tan importante, es un desarrollo muy bonito dentro de Prorentis y ayudamos a los niños a detectar no solo desde el cambio del enunciado de una noticia, sino desde la intención en torno a cómo está redactada la noticia. Y por último, una serie de PBLs donde tienen que investigar y ser capaces de resolver en torno al hipervínculo o la vinculación de diferentes noticias. Todo esto lo hemos hecho en una alianza muy bonita con Classroom, con Google, y es ahí donde las puertas y los puentes abiertos entre Prorentis y Google están abiertas desde hace 2 años, y ahí estamos haciendo un camino muy interesante con ellos. El tercer objetivo de aprendizaje, quizás es nuestra piedra angular, es el desarrollo de la comprensión, desde la lectura al desarrollo de habilidades de pensamiento. Por eso hablamos de comprensión 360. Hay que leer bien, hay que hacer un buen andamiaje con respecto a al segundo paso, que es el desarrollo de la comprensión como habilidad para poder a partir de ahí acceder a habilidades cognitivas de orden superior. Y en ese sentido hablamos de comprensión 360, porque en la era de la información, pues no significa que estemos en la era del conocimiento. Un profesor enseña, yo pues, os cuento que soy profesor de matemáticas y economía en secundaria, y yo llego al aula y enseño información y la intento enseñar con muchas metodologías, con tecnología de múltiples maneras, pero yo lo que hago es enseñar. El que aprende es el que crea conocimiento y eso es responsabilidad del estudiante. Yo por enseñar muy bien no lleva asociado que el niño aprenda muy bien. El niño necesita desarrollar destrezas fundamentales. Ya hemos hablado de la atención y hemos hablado de la investigación digital, pero mucho más allá de eso, el niño necesita que esa información transferirla a conocimiento desde destrezas realmente fundamentales. Por eso no nos podemos quedar en este desarrollo en planes lectores que únicamente pues, tengan como objetivo enseñar a los niños a leer y creemos que la comprensión va a venir por carga lectora. Cuando un niño lee mal, que lea más, pero por leer más mal no va a generar mayor comprensión. Por tanto, es muy importante entender la comprensión como un proceso y es ahí donde el proyecto complementa muy bien a vuestras escuelas. Con los pequeños, un producto específico para ayudaros en la lectoescritura con las habilidades metalingüísticas. En los primeros cursos de primaria entendemos que es donde se afianza la lectura porque en 4 y 5 años los niños llegan a decodificar, empiezan a identificar grafemas con fonemas y decimos que los niños leen, pero realmente lo que el niño está haciendo es decodificar y empezar a construir sus primeros significados. Pero realmente el aprendizaje a la lectura, cuando ya comprende literalmente y empieza a trabajar la inferencia en esos primeros cursos de primaria, es un momento fundamental. Y ahí pues necesitamos complementar y fortalecer mucho el proceso, porque un niño con 7, 8 años, cuando termina de aprender a leer, empieza a aprender leyendo. Y esto lo va a acompañar de por vida. Nosotros que tenemos 40, 50 años, pues todo lo que aprendemos es a través también del elemento visual y de la lectura. Y la manera en la que la lectura asociada a un buen proceso de comprensión nos va a decir qué tan bien o qué tan mal aprendemos a lo largo de toda nuestra vida. Por tanto, en Prorentis, entendiendo esto, ponemos el foco de una manera muy sistemática y ahora os enseñaré cómo lo hacemos. En un primer momento hay que afianzar mucho la comprensión literal, procesos de decodificación con mucha fluidez, donde el niño sea capaz de extraer con mucha agilidad información del texto. A partir de ahí, pues poder trabajar un segundo escalón un poco más profundo en torno a la inferencia que él debe de hacer con respecto al texto, qué pasaría si, y no está de manera literal, tiene que hacer un análisis propio a lo que está leyendo para terminar trabajando esta comprensión profunda o esta comprensión crítica tan necesaria donde él crea pensamiento, él crea opinión propia con respecto al texto que él está leyendo y lo puede conectar con respecto a lo que él ya sabe de ese tema. Por tanto, fijaros cómo la comprensión para nosotros es tan importante, muy orientado al desarrollo de la resolución de problemas, porque tenemos que aprovechar cómo estos niveles de desarrollo literal, inferencial y crítico nos permite ir trabajando de manera aislada en un proyecto académico que dura 15 años, porque los niños entran a la escuela con 3 años y salen con 18, tenemos 15 años, necesitamos desarrollar esas destrezas fundamentales que componen las competencias
que debemos de ser capaces de madurar y generar en nuestros niños. Por tanto, lo que estáis viendo a la derecha es ProRentis. ProRentis es una herramienta, y ya os habéis dado cuenta de que no trabaja contenido, no somos una herramienta de idiomas, ni para trabajar la lengua, ni para enseñar matemáticas en sí mismo. Utilizamos todo eso, pero nuestro fin final, en torno a estos 4 objetivos de aprendizaje, es justamente el desarrollo de destrezas, entendiendo pedagógicamente desde la investigación cómo tenemos que ir cuidando los diferentes elementos para el desarrollo. Obviamente la comprensión es un elemento fundamental de la cual beben el resto de áreas del conocimiento. Matemáticas, historia, geografía, filosofía, necesitan de que esta habilidad esté bien creada justamente para que el niño pueda desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Y todo está relacionado para una buena resolución de problemas. Porque sabes que un niño que no comprende no puede razonar, no puede ser lógico, no puede desarrollar síntesis. Y esto es verdaderamente fundamental. Por tanto, fijaros cómo la metodología ProRentis tiene estos 4 objetivos de aprendizaje fundamentales que combinados nos permiten terminar en este gran ecosistema en el que hacia donde va ProRentis, y con esto termino, es al desarrollo de un perfil de estudiante concreto. Cada una de vuestras instituciones seguramente trabaja un perfil en concreto. Con ProRentis lo que podéis hacer es complementar justamente todo esto. La autonomía, el pensamiento computacional, el que ellos puedan crear conocimiento propio, el que puedan ser innovadores y críticos, el que se sitúen de manera asertiva en este entorno digital es fundamental y son los elementos que el proyecto aporta. Esto de una manera muy rápida, hay mucha investigación y el que tenga mucho interés en querer saber de dónde pues, extraemos todo esto, dónde todo el equipo pedagógico está anclando el desarrollo. Son algunas ideas que quería compartir con vosotros en estos primeros minutos finales para poder deciros que al final trabajamos en diferentes ámbitos y es lo que os quiero enseñar de una manera pues, muy rápida. El entorno EDU es el entorno que va dedicado a vuestros chicos. ProRentis se entrega en una suite de 5 productos. Un colegio que trabaja con ProRentis, pues fijaros, en este momento está trabajando con 5 productos diferenciados. Partimos desde los más pequeñitos, con paisajes de aprestamiento. Fijaros que estamos ahí hablando de habilidades metalingüísticas para los más pequeñitos de 5 y 6 años, en unos paisajes en los que el niño empieza a trabajar esas habilidades metalingüísticas desde la conciencia fonológica, silábica. Fijaros, para terminar a través de nuestro producto ABC, producto mentor, producto élite, para llegar al final en paisajes competenciales, productos ya para nuestros estudiantes mayores donde necesitamos que todas esas destrezas que vamos trabajando a lo largo de la primaria y los primeros cursos de secundaria, ellos al final competencialmente puedan poner en práctica todo ese desarrollo y en esos paisajes competenciales puedan madurar justamente eso. Fijaros que atendemos a los diferentes niveles de edad en el que estamos vinculando mucho esas destrezas, como os decía, que son transversales. Os voy a enseñar uno de los productos para que veáis un poco qué es lo que se encuentra el niño cuando entra en ProRentis. Imaginaros un estudiante de primero de secundaria. Se va a encontrar con un panel en el que, bueno, él va a elegir su avatar. Ese avatar pues va a tener a lo largo del curso unas misiones que ir trabajando a través de una serie de fases. Cada fase pues, va a tener la posibilidad de irse completando a medida que vaya obteniendo los puntos necesarios para ir adquiriendo esas skins que necesita y poder completar toda una historia de gamificación para que él pueda terminar de una manera óptima todo su desarrollo de ProRentis. ProRentis tiene 20 unidades al completo y ahí cada una de las unidades le ofrece al estudiante la posibilidad de ir complementando pues, en torno a una historia muy interesante desde la gamificación, la posibilidad de entrar mucho al proyecto. ¿Dónde quiero que pongáis la vista? Aquí, arriba, en el lado derecho superior, que es ese mapa de destrezas, ese circuito que es el que le va a ir ofreciendo la posibilidad de ir ganando los puntos necesarios para ir avanzando en las diferentes fases del proyecto ProRentis. Fijaros aquí, 2 partes importantes en este panel en el que el estudiante va a trabajar justamente todo lo que os he contado anteriormente. Fijaros que en esta parte superior, en este circuito o mapa de destrezas, va a trabajar capacidad atencional, va a trabajar investigación digital, va a trabajar destrezas asociadas a la comprensión 360 y por último va a trabajar destrezas asociadas a la resolución. Cuando al estudiante se le enciende la aplicación de capacidad atencional,
ProRentis le dispara una actividad relacionada con la atención selectiva o la atención dividida, alternada o sostenida. Aquí están las 4 atenciones de las que antes os hablaba y el estudiante lo que tiene que hacer es enfrentarse a ese reto relacionado con su nivel atencional y si consigue, en este caso, pues va a conseguir 2 puntos por cada actividad que haga bien. Va a tener también la posibilidad de que ProRentis les dispare actividades de investigación digital y aquí pues se puede encontrar con una investigación que tiene que resolver o con un enunciado en el que hay un dato erróneo y lo tiene que identificar, un PBL o de repente le sale una noticia y tiene que discernir en torno a si es o no es una fake news. El tercer bloque que puede encontrar es con respecto a la comprensión 360 y aquí ProRentis lo trabaja de manera aislada en una serie de bloques y cada bloque en un catálogo de destreza muy grande. Aquí el estudiante, fijaros, va a trabajar secuencias y patrones, va a trabajar ejercicios de retención y aquí os despliego, el estudiante no se encuentra con este menú, os lo he preparado para explicároslo, se va a encontrar con un bloque de codificación y destrezas asociadas para mejorar justamente este proceso, va a trabajar vocabulario y escritura, comprensión inferencial, literal, ¿veis? Búsqueda de información, por tanto, veis que son destrezas asociadas al proceso de comprensión y aquí, dependiendo de cada estudiante, las necesidades, el éxito y el desempeño, va a ir encontrando diferentes destrezas que va a tener que ir haciendo en cada unidad. Y por último, fijaros el bloque de la resolución. Os habéis dado cuenta ya que estos son los 4 objetivos de aprendizaje de ProRentis: atención, investigación digital, comprensión y resolución. ¿Qué nos encontramos en resolución? Bloques asociados aquí al área de matemáticas para poder trabajar las destrezas asociadas en esta parte. Etapas aisladas del problema y necesitamos trabajar de manera aislada como un estudiante resuelve problemas. Va a trabajar destrezas asociadas a números, destrezas asociadas a geometría, destrezas asociadas a lógica computacional, cálculo, estadística y funciones. Por tanto, os estáis dando cuenta rápidamente que este lado tiene mucho que ver con el área instrumental de lengua y este lado tiene que ver quizás mucho más con el área instrumental de matemáticas. Por tanto, en la parte superior tiene estos retos de entrenamiento, este circuito, un mapa de destrezas para ir trabajando en una repetición continua con micro tareas, diferentes destrezas asociadas a los 4 grandes objetivos de aprendizaje de ProRentis. ¿Qué nos encontramos debajo? Fijaros, un área de experto donde vamos a poder poner en práctica todo lo entrenado desde la posibilidad de enfrentarnos a un proyecto lector o a unas rutinas que van a evaluar algunos elementos interesantes. El proyecto lector que os ofrece ProRentis, muy interesante, familia. Fijaros aquí, os vamos a poder entregar a las escuelas ProRentis todo un proyecto lector en el que desde la lectura digital, anclado en educación en valores, en conocimientos universales, el estudiante puede encontrar un complemento muy interesante para seguir desarrollando estas características del pensamiento tan importantes en clave del aprendizaje. Adaptamos el proyecto lector pues en función a vuestros estudiantes, trabajamos de diferentes grupos de intereses, nos adoptamos a la madurez de cada uno de ellos y ahí pues un grupo de escritores muy interesante en torno a nuestra propia editorial con código registrado ISBN, pues os estamos entregando todo un catálogo de libros, los cuales si queréis podéis adquirir en lengua extranjera. Si queréis que ProRentis le muestre al estudiante el proyecto en inglés, es posible configurarlo al principio de curso. Con los pequeñitos de 5 años, lo que os entregamos son audiolibros. El estudiante puede acceder justamente a todo el proyecto lector desde una serie de audiolibros en el que él empieza a ir juntando pues, esos grafemas con esos fonemas a través de una serie de historias que a él le permiten irse acercando a la lectura. ABC corresponde a primaria, primero, segundo y tercero de primaria, y aquí os entregamos 6 libros digitales por edad. 6 libros para primero, 6 para segundo, 6 para tercero, en el que estos libros de primero a tercero tienen que ver con valores. Está trabajado desde la educación emocional para luego dar el salto a cuarto, quinto y sexto de primaria con nuestro producto mentor, donde aquí seguimos entregando también 6 libros para cuarto, 6 libros para sexto, 6 libros para quinto, en el que aquí lo que van a trabajar es un cuento dedicado a los inventos, otro a los premios Nobel, otro a los descubrimientos y las civilizaciones. Por tanto, es un contenido mayor. Y para los estudiantes ya de secundaria, aquí lo que hacemos es trabajar desde artículos periodísticos y de interés, en el que ellos pues, van a poder leer en torno a diferentes temas de actualidad que vamos renovando, noticias relacionadas con contenido diverso que le van a permitir también generar pues, esta animación a la lectura de manera interesante. Todos los libros que ellos lean, obviamente, tienen la posibilidad de ser evaluado al final para que podáis comprobar también la comprensión que han generado en sus lecturas.
os ofrecemos reporte de ellos obtienen feedback inmediato, y lo más interesante es que de estos 6 libros que os entregamos por nivel, 2 de ellos tienen además añadido guías didácticas para los profesores de lengua. En este sentido, podéis utilizar en Progrentis como proyecto lector una serie de actividades complementarias que podéis imprimir, podéis descargar, podéis proyectar en el aula, en el que os permiten complementar desde una serie de actividades que no caben en la pantalla y podéis trabajar en otro tipo de escenarios. Por tanto, un complemento muy interesante a todo el proyecto del desarrollo de destrezas, el encontrar este proyecto lector. Os quiero hablar, para ir terminando ya, la parte de las rutinas. ¿Qué son las rutinas de comprensión que veis aquí y qué son las rutinas de resolución? Son dos tareas, 2 microtareas muy interesantes que nos van a permitir evaluar qué tanto van creciendo nuestros estudiantes en la composición de su comprensión, en esta de comprensión, y por otro lado, qué tan van creciendo o van madurando con respecto a la manera en la que se enfrentan a problemas. Con respecto a las rutinas de comprensión, en este sentido, es una rutina muy interesante donde vamos a trabajar diferentes fases para ir creciendo de comprensión literal a comprensión mucho más profunda. En este sentido, os cuento que dentro del equipo está Begoña Ibarrola, es la que está liderando el proyecto de rutinas de comprensión, quien nos está escribiendo todas las lecturas de nuestros niños. Pues ella está elaborando muchísimos textos narrativos, líricos, instructivos, dramáticos, y son todos de su autoría, en el que después de que cada niño, en función de la edad, haga la lectura, va a tener que pasar por una rutina para poder evaluar sus niveles de comprensión. Os pongo un ejemplo. Imaginaros esta lectura de un personaje como Marco Polo. El estudiante hace una lectura completa y cuando termina, él tiene la opción de irse al cuestionario de evaluación. En esta rutina, previamente pues puede acceder al diccionario. Si hubiera alguna palabra pues, que él no entendiera, siempre tiene la posibilidad, con un vínculo que le colocamos ahí, de ampliar su vocabulario, y cuando esté listo pues se va al cuestionario, en el que va a iniciar pues, con esa fase pues, más superficial de comprensión literal, en el que va a encontrarse con una serie de preguntas de extracción de la información. Ahí le vamos haciendo una serie de preguntas, él va a ir, dependiendo de las opciones que le damos, pues va a ir colocando la respuesta que él cree correcta, y ahí va respondiendo sus preguntas. Cuando esto haya terminado, pasa a una segunda fase que la hemos llamado fase inferencial, en la que aquí no va a poder encontrar de manera literal la información en el texto. Aquí obviamente tiene que trabajar desde procesos cognitivos un poco más elevados y tiene que hacer inferencias en torno a la pregunta y recordando el texto que acaba de leer. Por tanto, ahí se enfrenta a una fase que creemos mucho más interesante, previo a la última fase que la hemos llamado la fase crítica, en la que aquí las preguntas son: ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pensarías? ¿Qué crees? ¿Qué otro título? Es decir, son algunos elementos muy interesantes con respecto a la manera en la que él puede ir pasando por las diferentes fases. Cuando él haya terminado de resolver todo el cuestionario, pues él va a la última fase, la cual hemos llamado fase de revisión. Ahí estamos pues ya en la última pregunta, ahí pues rápidamente se va a la siguiente pregunta. Cuando él termina el cuestionario al completo, vamos a la fase de revisión, y él con el cuestionario al completo, con la evaluación completa, él todavía puede tomar una decisión final si quisiera hacer algún cambio. Pues estas son mis respuestas, pero previo a enviar la respuesta final en torno a cómo yo he ido creando comprensión en la medida que voy pasando por las 3 fases, es posible que en esa revisión o en esa metacognición final ellos quisieran hacer algún cambio. Dándole a responder, ellos obtienen un feedback final. O tienen feedback por fase o tienen un feedback final. Les decimos cuántas veces tuvieron que regresar a la lectura, porque eso siempre se los permitimos, y el número de veces que consultaron el diccionario. No es lo mismo tener un 10 sin haber regresado a la lectura que tener un 10 habiendo regresado a la lectura 5 o 6 veces. Por tanto, ahí el profesor tiene analítica en torno a cómo el estudiante va creciendo en las 3 fases, y el estudiante tiene un feedback inmediato. Esta microtarea, esta rutina, sale al final de cada unidad. El Progrentis presenta para cada niño 20 unidades, y el estudiante, para terminar cada unidad Progrentis, tiene que hacer una rutina de comprensión. Por lo tanto, a lo largo del curso tendrá que hacer 20 evaluaciones donde os va a permitir validar, en función a las diferentes fases, cómo avanza cada estudiante. Y la otra rutina es la de resolución, y esta es la que va relacionada con la parte más científica. Las rutinas de resolución tienen que ver con la manera en la que entrenamos la estrategia en torno a cómo un estudiante se enfrenta a diferentes problemas. En este sentido, fijaros qué interesante, porque la rutina es muy parecida, en el que aquí vamos llevando al estudiante desde la comprensión del enunciado a la toma de decisiones. Hay 4 fases fundamentales, en las que la primera, obviamente, imaginaros este problema.
le colocamos el problema, el estudiante tiene que extraer datos, una serie de bits, él tiene que decidir cuáles sí y cuáles no. Son datos que el enunciado hace referencia, ahí siempre colocamos 1 o 2 para engañarlos, luego le preguntamos cuál es el objetivo del problema, ya tiene los datos extraídos, ahora nos vamos a intentar identificar cuál es el objetivo del problema, cómo relacionar los datos, cuáles son relaciones válidas y cuáles no. El enunciado siempre está disponible para ellos. Por tanto, aquí también hay veces que le pedimos que genere un diagrama en torno a las relaciones que se dan en el enunciado. Esa es la fase inicial de comprensión. La segunda fase es la de estrategia. Y aquí pues le colocamos una serie de pasos donde ellos tienen que ordenar para comenzar pues por el B, luego por el C, luego por el A, para que en la tercera fase de ejecución ellos pues en función a la estrategia que hayan decidido para resolver, nosotros les presentemos la operatoria para que hagan los cálculos necesarios en función a cómo ellos hayan decidido resolver el problema. ¿Cómo terminan? En la última fase, en la de responder, donde ellos hacen una comprobación de todos sus resultados y se decantan por una solución del problema. Al final, pues igual que en la anterior, le decimos a cada estudiante dónde se equivocaron, siempre pueden regresar a ver dónde han tenido el error para generar aprendizaje a partir del error, y ellos puedan tener feedback inmediato, cómo estuvo la fase de comprender, la fase de ejecutar, de pensar y de responder. Y a vosotros, profesores, lo mismo, un diagrama o una diana de evaluación con cada una de las fases de la resolución de problemas y una rúbrica que os permite darle cualitativamente una interpretación a esa diana. Por tanto, fijaros qué interesante. 2 rutinas para la de comprensión con respecto a la de resolución. Todo es una manera de que se puede ir trabajando arriba con las diferentes destrezas en los 4 grandes objetivos de aprendizaje para terminar con una última aplicación de pensamiento computacional en la que aquí lo que hace el estudiante es enfrentarse a diferentes tareas desde el lenguaje propio de programación o desde esa resolución de problemas no estructurados, donde ya hay algunos colegios que estáis trabajando robótica como proyecto Culmen, pero es necesario ir trabajando con los más pequeñitos, pues toda esa manera de la lógica, desde la organización, desde la secuenciación, desde la manera en la que ellos trabajan la resolución de algunos problemas a través de secuencias y patrones. Por tanto, fijaros que de una manera muy interesante el estudiante en cada unidad se enfrenta a un total de 50 microtareas, están combinadas para que sean diversas en torno a cada una de las unidades. El éxito de ellos les va a permitir ganar puntos y los tenemos perfectamente enganchados en torno a una historia de gamificación muy interesante. En la medida que vayan avanzando, pues ellos tienen opción de ir consiguiendo sus insignias. Esto los motiva muchísimo. Hay un ranking mundial también. Imaginaros 800.000 estudiantes trabajando ProRentis. Pues para aquellos que rocen la excelencia también hay un añadido con respecto a su promedio en las unidades, les permite acceder a un ranking y a un concurso mundial, además de que a nivel individual puedan ir justamente pues, adquiriendo sus insignias en torno a una buena racha de microtareas bien hechas, a una constancia en función a semanas trabajadas de manera continua, a que estas rutinas que os acabo de explicar estén también bien superadas y puedan ir consiguiendo insignias o insignias al mérito en torno al número de unidades que ellos son capaces de pintar en verde. Por tanto, este sería nuestro producto élite. El resto quiero que veáis que es idéntico, solo que la historia cambia. Si nos vamos a cuarto, quinto de primaria, pues tiene que ver con un explorador que en torno a un mapa, pues ellos tienen que ir conquistando una serie de territorios, pero fijaros que el panel adaptado a la edad es idéntico, los objetivos de aprendizaje en función de la edad varían obviamente, pero que la lógica es la misma. Lo mismo que ocurre para los pequeños de primero, segundo y tercero de primaria, donde aquí pues ellos son unos astronautas, tienen que conquistar una galaxia y tienen que ir adquiriendo una serie de skins, pero fijaros que donde ellos van a trabajar y se van a desenvolver es en un entorno idéntico, solo que adaptado a su edad. En ese sentido, fijaros, 5 productos, desde los pequeñitos de infantil a los mayores de tercero, cuarto de secundaria y bachillerato, para trabajar de una manera lógica en 13 niveles que hemos desarrollado para todos vuestros estudiantes. Esa es la parte de Edu que se dedica a trabajar y a entregarles a cada uno de vuestros chicos. Fijaros que ahí no tenéis que corregir, no tenéis que decidir didácticamente cuál es la ruta de cada estudiante, no tenéis que cargar contenido porque ya viene dado. Lo que hace un profesor, como os decía, ver la analítica, y con esto termino. ¿Qué ve un profesor cuando un niño trabaja ProRentis? Pues fijaros, si sois pues, coordinadores ProRentis, veis toda la escuela, pero si sois profesores de cuarto y quinto, pues veis únicamente vuestros grupos. Imaginaros que este es mi colegio, el colegio ProRentis, y tengo desde niños de 6 años a niños de 16 años trabajando con ProRentis. Lo primero que veo es el avance de todo mi colegio,
la nota promedio de todos los grupos que tiene la escuela. Por tanto, aquí puedo hacer una comparativa como director o como coordinador académico muy general. ¿Qué puedo ver también? Pues fijaros, imaginaros que me voy a los estudiantes de 15 años y mi escuela tiene dos grupos, tiene la A y la B. Y aquí solo veo los estudiantes de 15 años, pues veo cómo avanzan en este momento del curso. La mayoría va por la unidad 16, pero fijaros que hay algunos estudiantes que terminaron la unidad 20 y en la 21 pues es una unidad que ofrecemos para aquellos que lleguen antes de mejoramiento. Puedo hacer una comparativa entre estos dos grupos, puedo ver el promedio de notas por unidad para hacer también mis balances y mis estadísticas. Entremos en uno de ellos. Por ejemplo, en tercero B. Fijaros que aquí, pues, Progrentis está muy sensibilizado con la protección de datos para proteger la identidad intelectual de vuestros niños. Por tanto, trabajamos con códigos cifrados por parte del colegio, para que aquí podáis ver de cada grupo ya toda esta información. Fijaros que voy desde todo el colegio a lo más concreto que es el grupo y ahora veremos un estudiante. ¿Qué veo de este grupo de 15 años B? Pues la unidad por la que van, puedo ver de cada estudiante la nota que han ido obteniendo en cada unidad. Fijaros que, por ejemplo, el primer estudiante ya terminó, pero aquí estoy teniendo un estudiante más rezagado. Fijaros que en este mapa de calor yo puedo ir viendo el éxito de las diferentes unidades. Si el estudiante termina la unidad por arriba de 80, se la pintamos en verde. Si está entre 60 y 80, se la pintamos en naranja. Y si está por debajo de 60, se la pintamos en rojo. Si hay circulitos que necesito refuerzo antes de pasar a la siguiente unidad. Y si el circulito tiene un check, significa que superó el refuerzo. Por tanto, veis aquí cómo la nota os da información sumativa. Vámonos a la parte de información formativa. Vámonos a las destrezas. Cada estudiante, en función de la edad, va a trabajar una serie de destrezas. Y aquí las tenéis arriba listadas en esta matriz. Arriba son las destrezas que un niño de 15 años trabaja con Progrentis. Os leo algunas: entiende cantidades, cálculo mental, operatoria, proporcionalidad, representar datos, leer textos continuos, fragmentar números, deducir, XXX. Y la información que os damos para cada estudiante, fijaros que aquí están los estudiantes, al lado izquierdo, os decimos un porcentaje de logro con respecto a un porcentaje de referencia. En este momento del curso, este niño, imaginaros que se llama Pedrito Beneit, pues ha hecho el 83% de las actividades relacionadas a esta destreza que se llama discriminar datos, pero solo ha tenido un porcentaje de éxito de logro del 41%. Por tanto, aquí este niño está teniendo un problema. En cambio, aquí muy bien, porque en entender cantidades del 40% de actividades que ha hecho bien el 40%. Y es información que os damos de manera concreta a destrezas de cualquiera de vuestros niños. Esta es la información en clave de destreza. En claves de competencia, nos vamos a las competencias de la LOMCE, os las listamos arriba y os damos la información de la misma manera. Este niñito, este Pedrito, ahí se me va aquí, competencia. Este niño, Pedrito Beneit, pues fijaros, para aprender a aprender, competencia lingüística, competencia digital, pues os damos información también dentro de Progrentis cómo las diferentes destrezas y microtareas tienen vinculación competencial. Objetivos de aprendizaje. Aquí sí que os digo que el equipo pedagógico se ha dado un trabajo muy bonito porque hemos tomado todos los estándares de ley de lengua y aquí colocamos, pues si estos chicos de 15 años están en segundo de secundaria, aquí estamos colocando los estándares de ley de lengua de segundo de secundaria que pueden trabajar con Progrentis y tenemos por otro lado los de matemáticas que se trabajan con Progrentis. Por tanto, esto es una ayuda a aquellos que trabajéis pues con estándares, obvio, y que necesitéis reportar las notas. Aquí os damos información de aquellas microtareas que el estudiante haya hecho que tengan que ver con los estándares. Por ejemplo, el estándar 13.6 en Progrentis es realiza e interpreta gráficos. El estándar en Progrentis 5.9 es aplica propiedades de las operaciones. Si nos vamos al de lengua, el 4.3 es pone en práctica diferentes estrategias de lectura. El 4.5 es relaciona la información explícita e implícita. Por tanto, son estándares de ley donde os damos información con respecto a cómo el estudiante ya usando Progrentis os está ayudando a cubrir estos estándares curriculares. Esto en clave de grupo. Si yo me voy ya a analizar un grupo, me voy a lo concreto y con esto ya sí termino, pues aquí podéis ver cualquier estudiante. Imaginaros que queremos ver un niño que no avance muy bien, vaya retrasado, vámonos a este estudiante. Aquí lo que veo es solo la información de este niño, porque en la reunión de evaluación tenemos que hablar de él y quizás la información que me ofrece Progrentis pueda ser relevante para ver cómo asertivamente pues yo desarrollo un plan de apoyo en el siguiente trimestre, por ejemplo. Pues fijaros, este niño, ya estamos en mayo y va por la unidad 9. Aquí os aportamos en un diagrama de barras cómo avanza en las diferentes destrezas, en gris por donde debería ir y en naranja por donde va. Por tanto, aquí podéis ver un retraso en el logro, en el desempeño de esas destrezas. Más información que os podemos ofrecer de este niño es
en las primeras 10 unidades el niño hace un test relacionado con inteligencias múltiples para que podáis también entender dónde está poniendo su centro de interés en torno a las inteligencias múltiples. Esta información os la reportamos también. Vámonos aquí a esta parte muy interesante, son estándares de ley o objetivos de aprendizaje. Aquí os listamos los objetivos de lengua y de matemáticas y aquí os damos el porcentaje de logro con respecto al de referencia, pero fijaros qué interesante, os damos la nota habiendo hecho ya la regla de 3 para que podáis llevar a vuestras tablas de manera ponderada. Os damos las competencias, aquí os damos una diana de competencias en función a cómo el estudiante va complementando las 7 competencias de la ley, y de este lado os hemos cargado una rúbrica para que podáis entender pues el nivel de desempeño en el que va en ese momento. Y los índices con los que trabajamos para mejorar la experiencia es el índice relacionado con la comprensión, que hemos llamado IPD, y el índice asociado a la atención. Por tanto, son 2 índices internos de ProRentis que nos permiten personalizar la herramienta. Todos, os habéis fijado que todas las vistas tienen un descarga. En este caso, como son informes del alumno, son descargas en PDF, pero si os vais al grupo, por ejemplo aquí en objetivos de aprendizaje, os lo podéis descargar en Excel para que podáis de alguna manera pues llevároslo a vuestras tablas, ¿no? Os lo quiero mostrar aquí en aprendizaje, pues os podéis llevar a Excel, pues si queréis las de matemática o las de lengua, y podéis hacer vuestros cálculos ponderados. ¿Cómo hacemos todo esto en ProRentis? Fijaros, esto tiene una lógica muy interesante y es un estudiante en una unidad ProRentis de las 20 que os estamos entregando hace 50 microtareas. Cada unidad ProRentis tiene un máximo de 50 microtareas. Todas esas microtareas dan una puntuación. Todas esas microtareas tienen vinculación interna. La haga bien o la haga mal nos da información a currículum, estándares de ley. La haga bien o la haga mal nos da información en torno a la destreza que lleva asociada. Y la haga bien o la haga mal nos da información en torno a la competencia. Por tanto, todo lo que os acabo de mostrar tiene detrás una ingeniería pedagógica muy interesante, porque todas esas mallas están interrelacionadas, donde el estudiante hace un ejercicio de discriminar, de deducir o de leer textos discontinuos, pero todo tiene una correlación para que os podáis entregar con esta maravilla de herramienta analítica. Y aquí estamos creciendo en torno a unos nuevos paneles que los estamos estrenando para los colegios en septiembre, en el que además de todo lo que os acabo de mostrar, estamos pudiendo añadir para estos colegios que os encanta hacer una analítica profunda de cada estudiante, una opción mucho más avanzada para hacer Learning Analytics en torno a lo que hemos llamado Analítica 360. Podemos vincular los datos del estudiante a este nuevo entorno, en el que lo primero que podemos ver es el avance y hacer, fijaros, cosas tan interesantes como, por ejemplo, pinchar en tercero de primaria y obtener rápidamente los estudiantes de tercero de primaria, ¿por qué unidad van? Por tanto, aquí os vais a poder dar cuenta de que estudiantes con respecto a unidades promedio para tercero de primaria podéis hacer pues una comparativa con respecto al resto de vuestra escuela, y para vuestros estudiantes en concreto, cuántos van atrasados en este momento del curso en función de la fecha por la que tendrían que llevar las unidades, cuántos van a tiempo y cuántos van adelantados. Y la unidad promedio por la que va el grupo es de 11. Siempre lo podéis hacer con respecto a toda la escuela, a todos los grados que tiene vuestra escuela. Pues aquí en España, sexto de primaria, séptimo significaría primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria, primero y segundo de bachillerato. Por tanto, podéis ver todo el universo de vuestra escuela, o por otro lado, podéis ver un grupo en concreto. Si os queréis ir a segundo de bachillerato, pues aquí lo que os ofrece estos tableros dinámicos es analizar con respecto al grupo total cómo avanza un grupo en concreto. Otra vista que os ofrecemos es el de la nota, por ejemplo, la nota promedio de cada unidad en cada curso, cómo avanza la nota de vuestros estudiantes en una escuela. Lo normal es que los estudiantes o el grupo total de estudiantes empiecen de una nota baja y vayan creciendo. De todos esos estudiantes, ¿cuántos pintan las unidades de verde? ¿Cuántos en porcentaje pintan la unidad amarillo y cuántos en rojo? ¿Y cuál es la nota promedio de todos tus estudiantes en la escuela? Esta sería la vista en cuanto a la nota. Esto es evaluación sumativa de toda la escuela. Pero al igual que antes podemos hacer análisis. Por ejemplo, primero de primaria. Pues fijaros, solo los niños de primero de primaria, cómo han ido avanzando en su mejora de la nota a medida que han ido avanzando por las 20 unidades. Y los niños de primero de primaria, pues aquí tenemos un problema, porque fijaros, un 20% se pintan en verde, casi un 40% en amarillo y el otro 40% en rojo, donde fijaros que la nota promedio del grupo de primero es muy bajita. Esto lo podemos hacer, y fijaros, si nos vamos a los estudiantes de segundo de bachillerato, cambia la situación, donde aquí el análisis que hago con ellos es mucho más optimista. Fijaros que la nota promedio de los estudiantes mayores es mucho más alta, rozando el 100,
casi todos pintan sus unidades de verde y la unidad promedio es 96. Por tanto, fijaros qué interesante poder hacer comparativas en función a su trabajo con Progrentis. Si nos vamos a la parte de logros, fijaros, esto ya es evaluación sumativa, pues aquí podéis ver lo que llamamos IPD o índice de comprensión. En azul, evaluación inicial. Todos los niños cuando arrancan la unidad 1 de Progrentis hacen una situación de nivel o una evaluación inicial con respecto a la comprensión. Por tanto, es lo que os pintamos en amarillo como promedio, en azul, perdón, como promedio. Y en amarillo, en el momento en el que estáis mirando esto, por tanto, os permite ir viendo cómo los diferentes cursos o grados van mejorando con respecto a la comprensión. De aquí debajo tenéis lo mismo, pero listando todas las destrezas que se trabajan en Progrentis y la nota promedio que tiene vuestra escuela. Y de este lado, las competencias LOMSE con la nota promedio de toda vuestra escuela. Esta es información general para toda vuestra escuela. Si estás haciendo análisis con respecto a un curso en concreto, pincháis en quinto y veis que quinto se queda por debajo de la línea negra. ¿Qué es la línea negra? Es el nivel de excelencia en el que tendríais que ir en este momento del curso para alcanzar ese nivel internacional que hemos fijado dentro de Progrentis. Analizando quinto, podéis ver pues cómo quinto en las destrezas tiene estas notas promedio con las destrezas que está trabajando y cómo quinto tiene estas notas promedio con respecto a las competencias que está trabajando. Por tanto, podéis hacer una interpretación de aquí o allí de manera significativa. Podéis cambiar ahora y os vais, por ejemplo, al grado, pues imaginaros, de destreza. Podéis pinchar en el grado de destreza y aquí pues os vais a dar cuenta cómo para una destreza en concreta todo el colegio pues está pintando las diferentes destrezas de primero a noveno, o por otro lado podéis ir a una competencia en concreto y veis la información para todo vuestro colegio en una competencia en concreto. Por tanto, aquí os dais cuenta de que todo al final se trabaja desde una serie de paneles dinámicos donde podemos configurar una serie de alertas. En este sentido, las alertas que podemos configurar y que las estamos creando en este momento es cuál fue el último ingreso de un niño. Podéis recibir un mail, los profesores, de un niño en concreto, si un estudiante lleva más de 30 días sin conectarse a internet. Podéis de alguna manera activar una alerta si un estudiante lleva, por ejemplo, las 3 últimas unidades en rojo. Podéis activar una alerta, por ejemplo, si un estudiante tiene más de 3 destrezas en rojo, y aquí os damos la información para toda la escuela. Y por último, podemos activar alertas para que a vuestras escuelas os permitan llegar también emails al profesor en concreto si a varias competencias están pintadas en rojo. Por tanto, son una serie de paneles que, asociados a la analítica, os permiten de alguna manera trabajar en estos entornos que son fundamentales. Por un lado, la parte de analítica, y por otro lado la parte propia de Edu, en la que pues estáis viendo aquí cómo el estudiante trabaja desde un entorno asociado a las destrezas, y por otro lado los propios profesores entendiendo la analítica que están encontrando. Todo ello, Pedro, y aquí termino, orientado a esta consecución de una manera gradual y complementándonos al colegio para conseguir pues ese perfil de estudiante que le permita situarse con las destrezas, competencias, habilidades necesarias en este siglo XXI. Pues, Emilio, muchísimas gracias. Bueno, pues, obviamente mucha información en poco tiempo, pero bueno, la idea era que se pudiera ver cómo se trabaja con Progrentis las destrezas y de alguna manera cómo es el entorno en el que trabajan los alumnos, ¿no? A mí me gustaría terminar en 10 minutos más como máximo, cerrando con un par de cuestiones, ¿no? Voy a compartir yo pantalla. Aquí está. Entonces, ¿qué es Progrentis, no? Porque, bueno, lo ha explicado muy bien Emilio y ha ido al máximo detalle, pero la idea con la que os tenéis que quedar es que, perdonad, Progrentis es una solución digital, por lo tanto, obviamente los alumnos, los estudiantes necesitan un dispositivo para poder desarrollarlo, que desarrolla destrezas fundamentales para el aprendizaje, fundamentalmente centradas en la comprensión como proceso causa del aprendizaje y en la resolución de problemas como proceso consecuencia del aprendizaje, porque al final lo que queremos y lo que los adultos hacemos en la vida es lo que queremos que sean capaces de hacer nuestros estudiantes, que tengan las herramientas suficientes para
resolver los problemas con los que se van a encontrar. De matemáticas, de no matemáticas, en su vida estudiantil, en su vida profesional y en su vida personal. Y esto lo hace basado en 4 pilares fundamentales. La personalización, un aspecto que ha mencionado Emilio, pero que quiero recalcar, es que cada alumno en la ruta de trabajo que hace, personalizada en base a una serie de elementos analíticos, como os ha dicho Emilio, pero lo fundamental es que trabajan a su ritmo, porque lo primero que hace la aplicación es un diagnóstico de comprensión lectora y cada alumno trabaja en función de ese nivel de comprensión, y ese ritmo en el aprendizaje y esa dificultad en la ruta va evolucionando diferente para cada alumno en función de cómo los alumnos van mejorando sus niveles de comprensión, que la solución lo diagnostica o lo evalúa en base a esas rutinas de comprensión que os ha mostrado Emilio. Luego la digitalización, no solo por el medio en el que se trabaja, sino por toda esa parte de alfabetización digital fundamental hoy día, porque la información hoy está en Internet. La autonomía, los alumnos son autónomos porque probablemente es una solución totalmente automática donde no requiere intervención del docente. El docente tiene que quedar para hacer ese análisis de toda esa analítica del aprendizaje y en base a eso tomar decisiones de cara a la gestión de ese itinerario de aprendizaje del alumno en el colegio, no en Progrentis, porque ya hemos dicho que esa ruta específica es automática. Y por último, ese enfoque competencial, ¿no? Donde al final lo que vamos buscando es que el alumno desarrolle un determinado perfil competencial en base a un desarrollo de destrezas que son fundamentales para ese aprendizaje continuo que va a necesitar en la vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué Progrentis, ¿no? ¿Y por qué ese aprendizaje continuo? Bueno, por varias razones muy, muy concretas. Uno, porque y ya después de este año que llevamos de pandemia y la incursión definitiva de la tecnología, es que el mundo está cambiando y del mundo solo sabemos 2 cosas hoy. Uno, que va a ser digital, y 2, que ya no sabemos nada más por la velocidad de cambio que lleva. Por lo tanto, pierden peso los contenidos que dicen los grandes expertos, que los contenidos se quedan obsoletos en 5 años, y ganan peso las destrezas y las habilidades que uno va a necesitar, sobre todo para aprender de una manera continua. Dice un informe del Instituto McKinsey que este es los países en donde está el 80% de la fuerza laboral en el mundo, y aquí están los colores, que es el potencial que podría ser automatizado, ¿no?, de esa fuerza laboral. Si vemos aquí en este caso España, que aproximadamente está entre estos 2 colores, pues en los próximos años aproximadamente el 50% de lo que hoy conocemos como fuerza laboral va a ser sustituida, va a ser automatizada. Esto no es ni malo, ni bueno, ni regular, esto simplemente es lo que es, y es que es un mundo digital donde los estudiantes, futuros adultos y profesionales van a necesitar otras competencias y otras habilidades y, sobre todo, destrezas para aprender, que es en lo que se enfoca Progrentis. Pero aparte hay otros informes bastante interesantes que de alguna manera hacen que herramientas como Progrentis, obviamente nosotros presentamos la nuestra, tengan todo en sentido en este nuevo mundo en el que nos estamos enfrentando. Este es un informe de Fundación Telefónica, de la Sociedad Digital, que salió en diciembre, tremendamente interesante, que hay un capítulo específico dedicado a educación, donde hay algunas conclusiones que creo que habéis podido ver que Progrentis las toca, ¿no? Uno, la importancia tanto de la alfabetización como de la competencia digital. Otro, del desarrollo del pensamiento computacional como proceso de resolución de problemas, porque trabaja muy bien todo ese pensamiento lógico. La importancia de la inteligencia artificial en la que Progrentis se apoya para generar esas rutas personalizadas de aprendizaje. Y por último, la importancia de esa analítica del aprendizaje en ese nuevo rol del docente, donde ya no es tanto un transmisor del conocimiento, sino un decisor sobre cuál es el mejor itinerario de aprendizaje que debe de seguir un estudiante o cada uno de esos estudiantes, que son diferentes, ¿no? Después hay otro informe bastante interesante de PISA que habla sobre la importancia de la competencia global, definida como ese alumno multidimensional, donde tiene una visión global del mundo e inclusiva, y donde para desarrollar esa competencia global toma especial importancia la comprensión. No solo la comprensión de un texto, sino la comprensión del mundo en general, ¿no? Y dice
entre otras cosas, el informe tremendamente interesante, es que hasta hace poco los estudiantes, los que éramos estudiantes en el pasado, nos encontrábamos con una información limitada y además en unas fuentes que le dábamos credibilidad, en unos libros que venían de unas editoriales, del profesor, que sabíamos que tenía todas las respuestas, pero que todo esto ha cambiado, ¿no? Ahora mismo se enfrentan a millones de referencias y de información en la web, donde el 80% es falso y donde el alumno ya necesita, primero, desarrollar destrezas que le permitan conseguir mayor fluidez para poder acceder a toda esa información y, sobre todo, tener criterio y juicio crítico para valorar el sentido de toda esa información, ¿no? Y luego, por acabar y por terminar de contextualizar la importancia de esta herramienta de Progrentis y por qué tiene sentido en el mundo en el que hoy estamos, es que cada vez se sabe más cómo aprende el cerebro. Esto es un artículo que salió hace pocas semanas en La Vanguardia y donde decía cosas muy, muy interesantes, entre otras, aquí un pequeño extracto que he sacado, pero quien quiera pues le puedo dar el enlace porque es tremendamente interesante y argumenta muy bien el porqué de la metodología, por ejemplo, de Progrentis con esas microtareas que os ha enseñado Emilio. Dice, en el caso de un niño pasa lo mismo, ya que puede aprender a automatizar tareas de cálculo, de lectura, de comprensión. Si las practica tanto que las automatiza, podrá aprender cosas mayores. Eso es lo que hace Progrentis. Intenta que el alumno automatice determinados procesos cognitivos básicos para que eso genere espacio en esa memoria de trabajo que le permita generar procesos cognitivos más complejos, ¿no? Otro artículo súper interesante que salió en El País, esto la semana pasada o la anterior, donde una vez más la comprensión sigue teniendo un impacto directo en el rendimiento académico de los alumnos y donde, entre otras muchas cosas, el artículo dice, no se trata de que el niño no tiene fluidez a la hora de leer, sino que incluso teniendo fluidez no recuerda las informaciones esenciales. Es decir, ya casi esa comprensión superficial, esa comprensión literal está costando hoy día trabajo a los alumnos, ¿no? Y ya no digamos esa comprensión profunda para entender la globalidad y generar inferencias y ese juicio crítico, ¿no? Y por último, una última noticia de esa nueva ley, en este caso a la que nos enfrentamos en España para los próximos cursos, pero que sin entrar en valoraciones ideológicas ni mucho menos, tiene algunos elementos interesantes, ¿no? Y que de alguna manera nos deja ver hacia dónde va, ¿no? Y esa nueva ley parece que va a centrar mucho más el tiro en el cómo y en el para qué se aprende que en el qué, es decir, más en las habilidades y en las competencias que en el propio contenido. Va a poner mucho énfasis en las competencias para que el alumno sea capaz de relacionar, asociar, entender y aplicar para después resolver problemas. Esto va justo en la dirección en la que estamos desarrollando Progrentis. Y luego otro aspecto que trata la ley es ese desarrollo fundamental de destrezas para enfrentar los retos del siglo XXI, que tiene un reto principal que es el del aprendizaje continuo, porque el mundo al que nos enfrentamos no sabemos cómo es. Y bueno, con esta contextualización de Progrentis, pues casi que vamos cortando. A partir de aquí voy a ver las preguntas que hay. Emilio, por si entre los dos las podemos contestar. Mirad, vamos a ver. Pregunta MJ, no sé si será María José. En lengua extranjera, como Progrentis tiene 5 niveles, tiene, digamos, 5 productos, tú o el colegio va a poder elegir en qué lengua va el proyecto lector al inicio de curso antes de que el alumno arranque con Progrentis. Y esto se podrá elegir por producto, ¿vale? Pre, que es para 5 años de infantil, primero de primaria, ABC, que es segundo, tercero y cuarto, mentor, que es quinto y sexto, élite, que es primero, segundo y tercero de secundaria, y pro, que es cuarto de secundaria, primero y segundo de bachillerato. Entonces, por producto se podrá elegir en el idioma. Va a estar, todos los productos pueden ser en castellano o en inglés, y además, de cara al curso que viene, también va a ser posible, de momento, en mentor y en élite, que el proyecto lector vaya también en catalán. Más preguntas. Bueno,
creo que la siguiente que hay también va sobre los idiomas, que le acabo de contestar. Precios y formas de contratar. Esto es para colegios. Pone aquí públicos, privados, concertados. Hay una cosa que nosotros siempre ponemos mucho énfasis, ¿no? Y ponemos en valor. Progrenti es una solución que encaja, por supuesto, en cualquier tipo de colegio. Privado, concertado o público. En cualquier tipo de contexto socioeconómico y, sobre todo, en cualquier tipo de contexto respecto al nivel de innovación y de tecnología del centro. Los colegios que son muy, muy innovadores entienden perfectamente el lenguaje en el que estamos hablando y de los conceptos sobre los que estamos hablando, porque lo llevan trabajando años y, por lo tanto, la solución encaja perfectamente en su proyecto educativo. Los que están empezando a innovar o han empezado a hacer cambios, pues fruto de los cambios que ha generado o que ha acelerado la pandemia, pues encaja también perfectamente, porque Progrenti es una manera muy sencilla de incorporar de un día para otro, y esto es así, de un día para otro, porque la implantación es tremendamente sencilla, innovación y tecnología de una vez, ¿vale? Y los precios, que a partir de aquí, esto es un tema que quien esté interesado, al final pondré los datos que me puede escribir, pero simplemente para que tengáis en cuenta que los precios van, luego hay diferentes alternativas por opciones, pero a nivel general os hablo que van desde 60 euros alumno año hasta el precio más bajo 31, eso PVP. Luego hay otra serie de variables. Y esto depende no del número de alumnos, sino del número de niveles de cursos en los que el colegio implante Progrentis, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que Progrentis sea algo anecdótico en un colegio y que se implante en 1 o 2 cursos, sino queremos que sea una piedra fundamental y angular del proyecto educativo, porque creemos que lo que trabaja Progrentis así lo es, porque no trabaja contenido, trabaja destrezas bajo las que subyace todo el aprendizaje que luego tiene que conseguir el alumno. Entonces, pues, entre ese precio máximo y ese precio más bajo, pues hay, insisto, diferentes niveles en función del número de cursos en los que se implante. Y luego hay otras opciones, hay formas de ajustar todavía un poco más el precio en función a si el contrato es de un curso o os comprometéis a 3 cursos. Bueno, eso ya es un tema a ver individualmente. Otra pregunta, a ver, muy interesante. Un segundito, perdonad que voy recogiendo aquí preguntas. ¿La familia tiene acceso a la información? Sí. Una cosa que hace Progrentis es ser muy transparente y hacer que el colegio se abra a las familias, en este caso desde el punto de vista de la información del alumnado. Aparte que la plataforma genera informes, boletines que los colegios podéis asociar a vuestros boletines tradicionales, Progrentis tiene una app al que las familias pueden acceder directamente para ver la evolución de sus hijos. Ese app también se lo pueden descargar los tutores o los profesores para acceder a la información. Por lo tanto, la información es abierta a las familias. La opción de francés de momento no existe, pero está bien la pregunta para que, como aquí está los responsables de Progrentis, apunten ese tema, que podría ser tremendamente interesante que pueda estar también en francés. El programa se trabajará en casa durante la asignatura de lengua, de mates. Antonio pregunta buenísima y súper interesante, como las anteriores. Mira, el Progrentis es una solución digital, por lo tanto se puede trabajar en el colegio, se puede trabajar en casas o se puede trabajar en ambos. Nuestra recomendación es que se trabaje en la medida de lo posible, al menos una parte en el colegio. ¿Por qué? Porque así controlamos y nos aseguramos que el alumno al menos dedica un tiempo. Si lo mandas para casa, puede ser como otro tipo de tareas que se mandan para casa, que el alumno no lo haga. Es verdad que con toda la analítica de Progrentis perfectamente se puede ver si un alumno ha entrado o no ha entrado, y si ha avanzado o no ha avanzado, y qué ha hecho o no ha hecho. Y luego, ¿cómo implantar Progrentis? Mirad, es verdad que Progrentis tiene un anclaje curricular en lengua y en matemáticas, en lengua por la parte que Progrentis trabaja la comprensión lectora, y en lengua por toda esa batería de actividades de matemáticas asociadas a la resolución de problemas, pero la realidad es que Progrentis no es un programa ni de lengua ni de matemáticas. Es un programa que desarrolla destrezas para el aprendizaje, un programa que es absolutamente transversal y que la estrategia de implantación depende de cuál es la organización y qué es lo que más le interesa al colegio. Obviamente tiene como una entrada natural en lengua, por esa parte vinculada a la comprensión, pero no tendría por qué ser. Aquí tenemos
múltiples ejemplos en colegios que algunos lo tienen en lengua, otros lo tienen en una hora que tienen complementaria, otros lo hacen en tutoría, otros lo hacen cada semana en una materia concreta para que la globalidad de los docentes entiendan que la comprensión y las destrezas para el aprendizaje no es algo de una materia, sino que es algo transversal a todas, ¿vale? Entonces, la estrategia de implantación a la que nosotros os ayudamos a decidir cuál es la mejor puede ser la que mejor os encaje en función de vuestra realidad y de vuestro proyecto educativo. Obviamente, al ser una solución digital, es muy versátil. A todos los colegios que trabajan con Progrentis, desde AM Learning, que somos la empresa que distribuye Progrentis en España. Progrentis es un producto americano y nosotros lo distribuimos aquí. Le asociamos desde AM Learning, le asignamos, mejor dicho, un asesor pedagógico que está continuamente haciendo monitorización de la evolución de vuestros alumnos. Estamos en contacto permanente con vosotros, haciendo videoconferencias con el profesorado, con el departamento de orientación, con la dirección, para sacar toda la potencialidad que tiene toda esa analítica. Por lo tanto, no es que, para que me entendáis, colocamos el producto en el colegio y venga, hasta el año que viene, para nada. Os acompañamos y os llevamos de la mano porque nosotros lo que queremos es que esto sea un éxito para vosotros, porque eso será un éxito para nosotros y sobre todo que vuestros alumnos desarrollen unas destrezas que en el mundo de hoy, que ha cambiado radicalmente en un año, van a ser fundamentales para su futuro. No sé si hay alguna cuestión más, alguien más que se anime. No sé, Emilio, si tú quieres comentar algo más. No, Pedro, la verdad que pues sí, son preguntas muy interesantes. Pues abrirnos, ¿no?, a aquellos colegios que quieran conocer en profundidad. Lo de hoy es simplemente, como dicen algunos países, una probadita, ¿no? Lo de hoy ha sido simplemente mostraros el armazón, cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje, hacia dónde vamos, pero obviamente detrás de todo lo que os hemos presentado hay mucho de lo que nos gustaría rascar, y si lo pudiéramos ver y hay interés por parte de vuestras instituciones, con gusto pudiéramos pues tener otra cita, otro momento en el que ya ahí fuéramos al detalle, o explicáramos el fundamento, pudiéramos ver cada una de las microtareas para que vierais cómo nos adaptamos a la edad, qué pasa con un estudiante cuando empieza a denotar un patrón en torno a alguna destreza y eso nos puede dar alguna pista en torno a alguna dificultad, cómo podemos hacer analítica inteligente y adaptarnos realmente en el resto de dimensiones que tiene la escuela para ser asertivo. Es decir, hay muchas posibilidades. Lo de hoy, pues en 40 minutos explicaros un producto tan grande es complejo, pero sí queríamos que conocierais en profundidad la fundamentación y, por otro lado, cómo eso lo traducimos de manera real a un producto digital. Y complemento lo que ha terminado Emilio, cómo todo esto tiene sentido en el contexto actual de cambio en el que estamos viviendo, ¿no? Ahí, bueno, os dejo la dirección de la web, os dejo mis datos, soy director de IM Learning, mi mail, me podéis escribir si queréis que hagamos, como bien ha dicho Emilio, una presentación ya más tranquilo y en profundidad de la solución y ver exactamente qué es lo que necesitáis y cuál es el problema que queréis solucionar con nuestra solución de aprendizaje. Puse al principio esas olimpiadas de lectura que también os vuelvo aquí a insistir en que os apuntéis, que va a ser algo muy sencillo, pero va a ser interesante para este final de curso. Y bueno, pues en principio nada más. Os doy las gracias por haber participado en este webinar, por haberos inscrito. Espérate que por aquí hay algún comentario más, no sé si es alguna pregunta. Ya son todos de gracias y despedida. Bueno, pues sí, está bien. No, las gracias de verdad os las damos nosotros por, tal como están las cosas, dedicarnos este tiempo y bueno, lo que os decía al principio, ¿no? Estáis en época de toma de decisiones, tomarnos como alternativa. Creemos que esta es una muy buena solución que puede dar respuestas actuales a necesidades actuales y nada, estamos a vuestra disposición. Encantado, insisto, de que me llaméis o de que me escribáis algún email para ya hacer una presentación in situ para vuestro colegio. Muchísimas gracias a todos. Don Emilio, gracias, Pedro. Nos vemos. Hasta luego todos. Chao, hasta luego.